pues aquí estamos de retorno, debieron de venir en amplio. Buenos días a los amigos. Ya Otoniel hablaba de que llegaría hoy tarde, porque señores, eso tan sencillo como que me cogió el sueño hoy. Si no es porque Otoniel me llama, yo sigo durmiendo, porque incluso le decía, en un principio no sabía que me había sonado el despertador, pero sí me sonó. Lo que pasa es que yo inconscientemente pensaba que era fin de semana Yo le todavía. decía a los amigos que tú tenías una asignación especial, pero era con la cama. Sí, con la cama. Sí. Sí, te escuché hablar de las designaciones del presidente de la República, Danilo Medina. Muchas designaciones. Creo que en esta ocasión es la primera vez que hace tantos y tantas designaciones. Y eso me llamó poderosamente la atención. Por supuesto que la que más llama la atención fue la destitución del doctor Franklin Almeida por la importancia, ¿no?, que políticamente tiene la figura del doctor Almeida, una persona querida en este programa, muy respetada por nosotros y que ha estado tantas ocasiones acompañándonos. Él era ministro sin cartera, uno de los 4 ministros, creo que son 4, ¿verdad? Cuatro que la Constitución Sí, que la Constitución así lo señala, estipula. sí. Y el doctor Almeida, pues se daba el lujo, el presidente de la República, de tenerlo como el asesor en materia de seguridad. De hecho, el doctor Almeida en varias oportunidades que he tenido que he hablado, he conversado sobre el tema de seguridad, nos había dicho tanto a mí como a algunas personas y aquí en este programa de las propuestas y recomendaciones claro. que le había dado al presidente de la República con el propósito de ayudar a combatir la delincuencia y la criminalidad, que es uno de los principales problemas que aquejan al gobierno dominicano y que no han podido dar pie con bolas. Pero ahí hay una grave situación, y es que Gustavo Montalvo, el cual no sé de dónde le nace experiencia en materia de seguridad, es quien ha estado manillando esa cartera por encima del ministro de Interior y Policía, y eso ha impedido, ese ha sido el cuello de botella que no ha podido el presidente, no sé si porque no ha querido o porque el presidente entiende que él es necesario allí, y no se le ha dado paso a que tanto el ministro de lo Interior pueda desarrollar sus políticas como toda la cartera en sentido general que tiene que ver materia de seguridad. Él incluso es quien preside esa mesa, algo insólito, ¿no? Pero Esa y bueno. muchas otras. Y también educación, también el Ministerio Migración. de Relaciones Exteriores, migración. Sí. Y la Entonces, mayoría de las cosas que toca todas son la fracasos. daña. Dañó el tema de la migración, como el enfoque que se le Sí. ha dado. Quiso incluso desconocer la sentencia del Tribunal Constitucional. En materia de seguridad pública, un fracaso porque él no sabe de eso. Lo único que hace es buscar consultores, a quienes se le paga muy bien, por cierto. Estos consultores que son de escritorio, en un PowerPoint, hacen unas presentaciones que cuando usted lo lleva a la realidad social dominicana, eso no encaja, Sí. es inaplicable. Sí, tú sabes que la designación de Antonio Peña Mirabal ha sido la designación también por el carácter y la importancia que tiene él como ministro ahora de Educación, un ministerio que, según se dice, hay serios problemas de administración en el mismo. Manejos de recursos parece ser que un tanto oscuros, algo que no se puede ni siquiera explicar, tardanzas en los pagos al personal. ¿Qué ministro andaba en campaña? Ese es el problema. Sí. Estaba muy descuidado el ministro anterior. Andaba disque consultando todos los pueblos a ver si era verdad que él podía ser disque presidente de la República, y olvidó el gran compromiso que tenía con este pueblo dominicano de dirigir la cartera más importante de este gobierno, que es educación, no solamente porque allí se maneja todo lo que es educación, la primaria, o sea, los inicios de un niño, de una persona en el mundo académico, sino que también es la cartera que más recursos recibe del Estado, por parte del Estado.
Y entonces el señor Navarro se dedicó a hacer política, utilizando esa plataforma que se tenía allí, la utilizó para beneficio propio. Y eso habla muy mal de cualquier persona. Yo no voy a hablar ni que sea político o no político, es una gente que ni siquiera se le conoce bien en el PLD disque como militante, ni mucho menos. Él pudiera tener disque afinidad o amigos, pero nunca se le conoció como militante de ese Ahora, quien se designa ahora es un militante reconocido del PLD, no ha estado en el mundo académico, no pertenece a menos, solamente que fue designado como viceministro en una oportunidad por este mismo gobierno, pero no es un académico. Él es contador de profesión, mentor de Julio César Valentín y un danilista, pero peledeísta también, hay Así que es. decirlo. Pero las últimas designaciones, o las 3 designaciones que ha hecho el presidente Danilo Medina en el Ministerio de Educación, ha sido dirigentes del PLD, que uno más que otro, pero sin que tenga vínculos con el sector magisterial, ni que tenga experiencia en el ámbito educativo. El doctor Carlos Amarante Barés, que ahora dice que aspira a presidente, es abogado. Sí. El señor arquitecto Andrés Navarro, bueno, excepto, tú eres arquitecto de profesión en el área de la construcción, ¿verdad? No tenía ninguna experiencia en esto. Y ahora, como tú señalas, la última designación del señor Peña Mirabal, que es del ámbito económico, o sea, contador, no se le conoce ni tiene ninguna experiencia en el ámbito educativo. Ojalá vaya allí, como decíamos en el comentario anterior, a dedicarse exclusivamente a las tareas de mejorar la enseñanza, de mejorar la calidad de la enseñanza y además de esto, a poner controles reales y efectivos en el uso del alto presupuesto que maneja esta cartera. Sí, por supuesto que esto tiene muchas lecturas, los cambios, ¿no? Siempre la tienen. Siempre tienen lecturas, sí, estos cambios. Y ayer hablando, todo el mundo reaccionando por donde quiera, enviándome los decretos, la gente opinaba de una manera u otra. ¿Qué señal manda Danilo con esta acción de hacer esos cambios, incluso destituir a un compañero el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué lectura le pueden dar a esos cambios? Yo creo que hay muchas. Yo simple y llanamente quiero decir en ese sentido que definitivamente el presidente de la República anda planificando y planeando lo suyo. O sea, esto obedece a una estrategia, un plan que más adelante podremos ver. Quizás uno de los días claves para ver este por qué sea pasado mañana. Pasado mañana, que celebramos el día de nuestra independencia, 27 de febrero, y al presidente Medina le toca rendirle cuenta a la nación. Y en esa rendición de cuenta algo tendrá que decir el presidente Medina, porque en materia de seguridad, vuelvo a reiterar, ha sido todo un fracaso el gobierno del presidente Medina, y ahora quien designa que realmente esto no tiene mayor importancia, porque como Gustavo Montalvo está allí, es el todopoderoso. Designar a una persona que tampoco sepa de seguridad, como lo es Roberto Salcedo, que ha sido alcalde durante 14 años, hasta la gestión pasada, hasta el año 2016, pues no se le conoce como un hombre experto en materia de seguridad. No lo es. Pero además, no creo tampoco que esa designación sea con el propósito de que él vaya a hacer algún aporte allí, sino más bien es una designación política, ¿no? De algún compromiso que tendría
que habrían asumido ambos, tanto Roberto como el presidente Danilo Medina. Poco entendible también a propósito de lo que tú analizaste muy bien, Otoniel, de que, bueno, a Roberto se habla de que se le hizo una escama, una de esas cosas extrañas. Trasiego de votos PLDistas. Sí, y todo el mundo sabe que Domingo Contreras fue la cabeza, quien participó en hacer posible que Roberto perdiera la candidatura a alcalde por el Distrito Nacional, pero si Roberto se siente cómodo allí, felicidades, señor Roberto Salcedo, porque él lo celebró y lo puso por Twitter y todo eso. Y cada quien tendrá su mundo en su cabeza y también cada quien tiene los valores que tenga que tener, si tienen, y otros que no lo tienen. De todos modos, vamos a ver en lo adelante cuál es el plan que tiene el presidente Danilo Medina, porque yo particularmente tengo mi lectura en ese sentido, y aunque la he compartido con grupos pequeños, el jueves quizás pueda hablar al respecto. Hasta tanto me quedo así con esta pequeña sonrisita, porque no quiero dañarle el discurso al presidente Medina. No se lo quiero dañar. No, lo único que dañaría no solo su discurso, que ha de producirse el 27 de febrero, sino lo que ha sido su impronta de gobierno, porque tiene áreas que son muy luminosas, que conocemos, incluido su esfuerzo en el ámbito educativo, aunque falta por hacer lo que hemos señalado aquí. Pero lo que sí va a afectar su futuro político, lo que ha sido el legado del propio Partido de Liberación Dominicana es intenta modificar la Constitución de nuevo. Sí, si intenta lo modificar. Intenta, veía que incluso el doctor Roberto Rosario dio una declaración pública en la que se hizo eco la prensa nacional en el día de ayer, básicamente, donde él decía que si se intentaba tocar nuevamente la Constitución de la República, esto es, reformarla para provecho del inquilino de la Casa de Gobierno, del presidente de la República, para intentar continuar en el poder, desde el poder, entonces vendrían manifestaciones de protestas. Sí. Había escuchado algo de eso. Parece ser que incluso a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, su militancia, no tanto así, y esa es la más, digamos, la que tiene mayor, podría tener un efecto más nocivo para la institucionalidad incluso, es aquella que surja de manera espontánea de la militancia, de la propia base de sustento, la base política del presidente Danilo Medina, que es el PLD, porque aparentemente hay una determinación en la militancia del Partido de Liberación Dominicana de enfrentar cualquier intento, y esto pudiera ser incluso, aun cuando sus líderes intentaren controlarlo, probablemente pueda salirse de las manos, de manera que ojalá la sensatez prime en el presidente Danilo Medina, que es quien tiene la última palabra en esto, en intentar reformar la Constitución, porque como se sabe, y eso se ha dicho hasta la saciedad, pero nunca nos cansaremos de repetirlo, el presidente Danilo Medina, el grupo que él dirige en el PLD, y ni siquiera el propio Partido de Liberación Dominicana como cuerpo, cuenta con los votos suficientes para reformar la Constitución de la República. Para hacerlo, tendrán que recurrir a métodos que todos sabemos que incluso serían contrarios a la ley y pudieran enmarcarse dentro de una infracción hasta penal, porque si usted variar la voluntad de un legislador, como se pretendería, entonces esto se enmarca dentro de lo que es un delito penal. Pero eso es otra historia. Incluso hoy tenemos un invitado que es legislador, claro, en esta mañana. Con eso vamos a hablar. Y yo creo que son de los tópicos que hay que tocar. Hay que tocar, claro que sí. Pero mira, tú señalas algo interesantísimo. O sea, el presidente Danilo Medina embarcarse, tomar ese riesgo de emprender una reforma a la Constitución para él poder quedarse y poder ser candidato para las elecciones del 20 y hasta ganar esas elecciones. Hay
hay muchos factores que van a influir en que esto no sea así. Uno de esos factores es la sociedad y quienes la representan. Porque la semana pasada el ministro administrativo de la presidencia, no una, no dos, sino 3 veces, se refirió al tema, dejando entredicho que el presidente Medina puede reelegirse. Sí, que la reelección, eso lo decide él, que lo decide Danilo. Que Danilo, cuando a Danilo le dé la gana de hablar, él va a hablar. Y que no tiene que ser en ningún marzo, que puede ser en abril, en junio, en julio, incluso en julio, decía él, con toda esa arrogancia, sí, con toda esa petulancia, con esa soberbia que a veces, lamentablemente, personas adquieren en el poder. No sé si él la tenía, pero a medida que ha ido avanzando y él ha cogido confianza, su soberbia ha ido creciendo, ha ido engordando. Entonces, ¿qué sucede? Los tiempos no le favorecen al presidente Medina, porque las circunstancias de hoy no son las de ayer, no son las de ese 2015. El pueblo dominicano está bastante claro en lo que quiere, y el pueblo dominicano, en un 77% de su población, del conjunto de la población, rechaza rotundamente que se toque la Constitución de la República, que se vulnere esa Constitución para meter allí ese mal de la reelección. Un 69% en la última encuesta que vimos rechaza la reelección como tal. O sea, inmediatamente se le pregunta y se le menciona esa palabra al ciudadano, dice no, eso está prohibido por nuestra Constitución. ¿Qué es lo que más me llamó la atención? La gente está consciente de que la reelección no está permitida, de que la Constitución la prohíbe para el presidente actual. Entonces yo creo que cuando un pueblo está tan claro, cuando una sociedad está tan clara, aunque ese ministro que es prácticamente, y así se conoce como el vocero del presidente, se atreve a hablar de reelección, se atreve a hablar de modificación a la Constitución, es porque ya ha perdido un poco, se ha perdido un poco de la propia realidad. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente el ministro administrativo habla sobre el tema, José Ramón Peralta me refiero, que no solamente ese caso ha acontecido, es una persona poco tolerante, tan poco tolerante que la semana pasada también una periodista habló, criticó las acciones de este ministro administrativo de la presidencia, haciendo una serie de compras un tanto inusuales de cantidades, enormes cantidades de compras de bebidas alcohólicas y lapiceros valiosísimos para él poder firmar con esos lapiceros. Pues esa muchacha dije que la renunciaron. Ustedes saben lo que es la renunciaron, ¿verdad? Pues eso pasó. Incluso ella dijo, miren, ya yo no voy a hablar más del tema. No sé si fue que ella un poco la amedrentaron o se dejó amedrentar. Pero a lo que me quiero referir es a la reacción de la sociedad. ¿Cómo reacciona la sociedad ante esa salida que hace el ministro administrativo de la presidencia y lo que señala y lo que repite 1, 2, 3 veces? El presidente del Tribunal Constitucional le contestó y le contestó muy bien. Advirtió del rumbo tenebroso, el camino tenebroso al que pudiéramos incurrir y caótico, que sería el incurrir en un daño tan grave como ese, en dar un paso tan desacertado como ese, que traería caos, traería desorden. Y es que la sociedad está molesta, está que en cualquier cosita, que por cualquier pinchita que se le haga puede explotar. Pero también salió el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán. Salió Participación Ciudadana. Y si ustedes se ponen a ver esas 3 entidades del Estado, todas involucradas y todas comprometidas con garantizar que nuestra Constitución sea respetada.
nada más ni nada menos que el presidente del Tribunal Constitucional, que esa entidad es la guardián de la Constitución de la República. O sea, es el rol que tiene que jugar, ser el guardián de la Constitución de la República, protegerla, cuidarla, es esa entidad. Pero Servio Tulio Castaño Guzmán no dista de allí por la fundación a la que él pertenece, y lo propio Participación Ciudadana. O sea, de parte de estas entidades hay un gran compromiso con la sociedad dominicana. Pero así, de manera ya aislada. Sociedad que ha venido expresándose en los estudios de opinión que se han hecho, de encuestas, que entre un 70 y un 77% reclama el respeto a la Constitución, porque su negativa a que se reforme la Constitución no es otra cosa que aferrarse a la institucionalidad, o sea, defender la Constitución que nos damos, porque el pueblo dominicano ha hecho conciencia de que una intentona de continuismo en la forma en que hemos explicado, lo único que va a traer es inestabilidad institucional, y por consiguiente va a traer inestabilidad política y todo lo que esto acarrea. Va a afectar la economía y va a afectar la paz social que nosotros disfrutamos, con limitaciones, con precariedades, pero que hemos venido construyendo entre todos. Así que vámonos a ir a una breve pausa comercial. Yo con esto no estoy diciendo que uno de los factores, siempre lo he dicho aquí, que utiliza el presidente Medina es el factor del engaño. Así que a él le ha dado resultado y muy bien lo explica El arte de la guerra de Sun Tzu. Vámonos a una breve pausa. Tras ella venimos con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a conversar con Fidel Santana, un gran amigo de este espacio, y con él se puede hablar claro y pelado, como buen dominicano. Así que pausamos, Otoniel. Regresamos.